todos, soy Lester del restaurante Mala Hierba, bienvenidos a mi casa. En esta ocasión tenemos la oportunidad y es un privilegio de participar en el homenaje a la Mostra Proava 2020 en casa. En esta ocasión vamos a preparar una receta de uno de los platos más representativos de nuestra cocina y vamos a utilizar los siguientes ingredientes, ¿vale? Vamos a hacer un tataki de atún rojo de almadraba, donde vamos a elaborar un caramelo de vino tinto y a su vez que vamos a acompañar con una guarnición de cebolla roja encurtida, zanahoria y ajo. Vamos a utilizar productos totalmente valencianos en cuanto a la elaboración, un vino tinto garnacha. Y como repito, para nosotros es un gran honor participar con todos vosotros, sobre todo porque a esta hora estaríamos en el restaurante corriendo, limpiando los fogones, limpiando todos los utensilios para salir corriendo y participar con todos vosotros en el río, tomándonos una buena copita de vino, una buena tapa, disfrutarlo en buena compañía con todos esos productores de productos valencianos de gran calidad. Gracias y de nuevo bienvenidos a casa. Vamos a cortar la zanahoria en bastoncillos para que sea más fácil el encurtido y sobre todo porque queremos utilizar esta forma para que el montaje sea pues mucho más fácil y desde nuestra perspectiva pues tenga la estética que queremos darle. Yo creo que también se me había olvidado comentarles que vamos a decorar el plato y acompañarlo también con mango de temporada y aguacate, ¿vale? Pues nada, ya tenemos la cebolla cortada en bastoncillos y va a ser simple con la cebolla. Vamos a intentar cortarlo lo menos posible, ¿vale? Lo vamos a cortar en 6 trocitos, ¿vale? Para que tengamos láminas gruesas y grandes y de diferentes tamaños a la hora de decorar. Bueno, como puedes ver, aquí hemos introducido lo que es el vinagre, el aceite, el laurel. En otra situación le hubiera puesto lo que es pimienta blanca y pimienta negra en grano, pero tengo que reconocer que no tenía aquí en casa, entonces lo hemos hecho con los ingredientes que teníamos. Lo ponemos a fuego bajo, ¿vale? Y lo mantenemos en el fuego durante 10 minutos, ¿vale? Sin llegar a ebullición. Introducimos todas las verduras que queremos encurtir, ¿vale? Vamos a poner esta cebolla morada. Y vamos a poner también la zanahoria. Bueno, como segundo paso lo que vamos a hacer es hacer el caramelo con el cual vamos a aliñar, ¿vale? Vamos a incorporar el azúcar moreno. He cambiado por azúcar moreno porque me gusta un poquito más el sabor, ¿vale? Que le da el caramelo. Vamos a dejar que se vaya disolviendo con el objetivo de que cuando esté totalmente derretida el azúcar, ¿vale? Incorporaremos el vino tinto Mala Hierba. Una vez disuelto el azúcar, incorporamos el vino, ¿vale? Bueno, ahora lo que haremos es utilizar un poquito del aceite. Vamos a rociar la sartén, ¿vale? Únicamente con el objetivo de que no se pegue el atún. Dejamos calentar a fuego muy alto para que cuando pongamos el atún lo único que vamos a hacer es sellarlo, ¿vale? Sellarlo por sus 4 partes. Una vez sellado, empezaremos a montar el plato. Bueno, aquí tenemos nuestro lingote de atún, ¿vale? Son 100 gramos aproximadamente, que vamos a cortar haciendo el corte del tataki. ¿Vale?
gracias a todos por haberme permitido disfrutar de cocinar en casa con todos ustedes. Así es como ha quedado nuestro plato. Es nuestro tataki de atún con verduritas encurtidas, mango, aguacate y caramelo de vino tinto, ¿vale? Nada, agradecer a todos por haberme dejado participar en esta iniciativa. Nada, quiero mandar un mensaje de ánimo a todas las empresas, autónomos, trabajadores, que estamos luchando día a día, manteniendo este confinamiento para poder llegar a esa meta, que es que haya 0 contagiados, 0 fallecidos y muchísimos recuperados, ¿vale? Sé que la luz al final del túnel se ve cada vez más fuerte, más grande y más intensa, y llegaremos a esa meta unidos, con mucho ánimo, recuperando todos esos buenos hábitos en familia, aprovechando el confinamiento para disfrutar de los hijos, de la familia, de los padres, de la madre, o únicamente descansando y recuperando fuerzas para regresar con muchísimo más ánimo y poner siempre el sello de identidad de cada negocio, que somos los seres humanos y somos las personas quienes hacemos las empresas. Muchas gracias, un gran beso, un gran abrazo y nada, de esta saldremos todos juntos. Felicidades, Proaba 2020 Valencia. Hasta ahora.